Nosotras les vamos a hablar sobre las afectaciones neuropsicológicas por COVID-19. Este grupo se conforma por Micaela Imbaquingo, Darley Luna y Samira Varela. Para hacer este trabajo tuvimos que hacer una indagación previamente, por lo que nos planteamos la pregunta de investigación de cuáles son las principales afectaciones neuropsicológicas a causa de COVID-19. Y para responder a esta pregunta nos marcamos los objetivos de examinar las principales afectaciones neurológicas en el sistema nervioso central y explorar cuáles son las afectaciones psicológicas que llega a causar el COVID-19. Afectaciones neuropsicológicas en pacientes con COVID-19. La pandemia de COVID-19 empezó en el año 2019 en China, Wuhan, y se expandió rápidamente por el mundo en el 2020. En varios países se declaró estado de emergencia sanitaria y posteriormente cuarentena. Dicha enfermedad presenta varios síntomas, tanto habituales normalmente como graves. Ciertos síntomas graves son la falta de respiración, no poder hablar ni moverse. Esto también va acompañado de un síndrome febril. Sin embargo, cada vez se reportaron afectaciones en el sistema cardíaco y en el sistema nervioso de los seres humanos. Varias personas infectadas con COVID presentan una gran sintomatología en el cerebro, ya que está expuesto al virus. Los trastornos neuropsicológicos encontrados tienen una gran relación con la anosmia, alteraciones del estado de la conciencia, la parestesia y demás. En varias ocasiones, este virus ha acabado con la vida de muchas personas y no ha afectado solamente físicamente, sino también ha llegado a generar que la tasa de depresión aumente. Según Valero, Vélez, Durán y Portillo, en una investigación en el año 2020, nos dicen: la pandemia de COVID-19 puede resultar estresante para las personas, el temor y la ansiedad con respecto a una nueva enfermedad y lo que podría suceder ante esta. Pueden resultar abrumadores y generar emociones fuertes tanto en los adultos como en los niños. De dicha manera, lidiar con el miedo, ansiedad o depresión siempre sería mejor al momento que comencemos a pensar de una manera positiva, ya que es una de las necesidades actuales y de la cual tenemos que aprender y aplicarlas, ya que en estos tiempos se fortalece como persona y es una gran ayuda para los diferentes grupos sociales. Se habla de un virus con una capacidad de contagio sumamente rápida, convirtiéndose así en una pandemia mundial. Esta enfermedad tomó por sorpresa al mundo científico, ya que resultó totalmente nuevo y no había gran información acerca del mismo y sus efectos nocivos para la salud. Al iniciar su propagación, las investigaciones se centraban solamente en la sintomatología corporal que provocaba el virus, pero con el pasar de los meses, los efectos neurológicos y psicológicos empezaron a tomar relevancia, ya que se habla de una enfermedad capaz de provocar alteraciones en el estado de conciencia, traer fuertes consecuencias neurológicas con el tiempo y desarrollar trastornos mentales. Básicamente, el SARS-CoV-2 es un patógeno que se transmite a través de aerosoles respiratorios, afectando especialmente al sistema respiratorio con una tasa de mortalidad que puede llegar hasta el 4% de la población. Los principales síntomas son fiebre, tos, malestar físico, dificultad para respirar, y a nivel neurológico se relaciona con dolor de cabeza, epilepsia, alteración del estado de conciencia, pérdida del gusto y del olfato y otras enfermedades a raíz de la infección por el virus. De esta forma, resulta de gran importancia explicar cómo el virus afecta al sistema nervioso central. La enfermedad, al transmitirse al sistema respiratorio, de inmediato tiene acceso mediante el transporte axonal a los nervios olfatorios 12 y 13 y por lo tanto al cerebro humano. De esta forma logra invadir a la vez otros nervios craneales. Hablando desde la generalidad, algunos de los efectos de esta infección al sistema nervioso central van desde dolores de cabeza hasta un posible accidente cerebrovascular agudo, dependiendo de la severidad del virus. Esto podría variar según la carga viral, hospitalizaciones, intubaciones y la edad. Se han hecho ya estudios que exponen que las personas que llegan a estar hospitalizadas e intubadas
tienen mayor probabilidad a sufrir un accidente cerebrovascular, por lo que es una labor primordial de los médicos el sugerir un seguimiento con respecto a aspectos neurológicos después del contagio. También se han investigado dos posibles maneras en las que el coronavirus afecta al sistema nervioso central. Entre ellas está la lesión indirecta, que se da gracias a que el proceso de homeostasis sistémica no se puede cumplir con normalidad y por lo tanto existe una sobreactivación del sistema inmunológico. La otra forma es por invasión directa del sistema nervioso central, afectando a las células gliales. También se explica que se pueden presentar las dos al mismo tiempo, lo que resulta bastante perjudicial para la salud. Estas afectaciones pueden ocasionar arritmias, neumonía y entre otras anomalías que descompensan por completo el cuerpo. En Wuhan, la mayoría de pacientes internados a causa del COVID presentaron síntomas asociados a la afectación del sistema nervioso central, desde mareos hasta convulsiones y discapacidad visual. Esto demuestra la importancia de la investigación en las consecuencias neuropsicológicas a raíz de la pandemia. Debido a la infección que causa el coronavirus en el sistema nervioso central, se ha investigado y se ha marcado una relación entre esta infección y el desarrollo de enfermedades como la esclerosis múltiple, la encefalitis diseminada aguda y la rhabdomyolysis, que se relacionan a la infección de las células gliales. Por otro lado, en una investigación realizada en el 2020, se obtuvo que el 36,4% de personas contagiadas llega a presentar síntomas neurológicos. Además, en personas que han fallecido se muestra una degeneración neuronal parcial y edema del tejido cerebral. Por otra parte, algo que resulta interesante es que algunos pacientes presentan primero síntomas neurológicos y luego aparecen síntomas asociados al COVID-19, por lo que presentar dolores de cabeza o mareos repentinos pueden ser una alerta a un posible contagio de COVID. Se ha encontrado a la par que en un paciente el virus fue encontrado en el líquido cefalorraquídeo, lo que supone que la presencia del coronavirus puede provocar que otros virus terminen provocando una destrucción de la barrera hematoencefálica e infecciones intracraneales a lo larga, en el peor de los casos desembocando en convulsiones. Otras de las consecuencias de la infección del sistema nervioso central por el SARS-CoV-2 puede ser la encefalitis viral, que puede llegar a ocasionar lesiones en el tejido nervioso y un daño neural evidente, al igual que la encefalopatía tóxica infecciosa. Esta patología, por otro lado, es reversible, lo que muestra que estas infecciones pueden ocasionar enfermedades reversibles y no reversibles, pero de todas formas afecta en gran medida a este sistema del cuerpo. A esto también se le suma la enfermedad cerebrovascular y en general este tipo de enfermedades se suelen relacionar con complicaciones respiratorias. Entonces, esto quiere decir que el COVID, al atacar el sistema respiratorio, a consecuencia de eso se pueden provocar este tipo de enfermedades. Algunos de los mecanismos de las infecciones por coronavirus incluyen a la lesión por infección directa, que llega a provocar daños en los nervios cerebrales. Otros de los mecanismos es la vía de circulación sanguínea, que puede llegar a una liberación de la sangre que aumenta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica a través de citomas, lo que produce que el virus tenga acceso directo al cerebro y por lo tanto sea una causa para el desarrollo de encefalitis. Por otra parte, la vía neural permite el acceso al sistema nervioso central y abre la posibilidad de llegar a infectar los nervios motores y sensoriales. El COVID-19, al entrar al organismo mediante el nervio olfatorio y bulbo olfatorio, llega al área cerebral y por tanto al líquido cefalorraquídeo en los primeros 7 días de contagio. Se produce una reacción desmielinizante e inflamación. Por otro lado, la lesión por hipoxia se da cuando el virus se expande en el tejido pulmonar
y produce una infección que termina en la formación de ciertas membranas transparentes que pueden llegar a provocar hipoxia en el sistema nervioso. Es importante mencionar que si esta hipoxia sigue creciendo, la consecuencia de mayor riesgo es llegar a un estado de coma. Algo interesante dentro de nuestra investigación fue que algunas fuentes dicen que desde el año 2003 ya existía evidencia acerca de los virus SARS y de su impacto sobre el cuerpo, pero no se siguieron investigando las complicaciones neurológicas acerca de este virus, lo que deja una enseñanza para las áreas científicas y es el estudiar las posibles sintomatologías neurológicas de algunos tipos de virus con potencial pandémico. La pandemia que se presenta hoy en día a nivel mundial ha llegado a afectar en gran medida la salud mental de las personas, tanto de quienes se han contagiado como de quienes no. Y esto se evidenció en un estudio que se realizó, el cual exploró la variable de angustia psicológica en una población. A este grupo de personas se dividió en tres: los que se encontraban en recuperación, en cuarentena y en público en general, a lo que se obtuvieron como resultados que existe una prevalencia de sintomatología depresiva en los tres grupos, lo que resulta alarmante, puesto que la pandemia tiene un impacto psicológico a nivel general y las personas se identifican con síntomas depresivos graves. De manera que lo que alude esta investigación es que se requiere un acompañamiento psicológico durante la pandemia en general y durante el contagio, para diseñar una intervención psicológica adecuada y evitar futuras afectaciones. Por otro lado, aparece el término de la cuarentena. Este es un proceso por el cual toda persona contagiada por COVID tiene que atravesar para evitar el contagio de más gente, pero poco se habla acerca de las consecuencias psicológicas que esto puede traer. Al entrar en el aislamiento, el contacto con los demás disminuye en gran medida, al igual que la actividad física, de manera que las habilidades sociales humanas se ven reprimidas. Además, existen ciertas preocupaciones y frustraciones cuando la gente no puede suplir todas las necesidades que tiene para vencer al virus. Un ejemplo de esto se puede dar cuando no se puede acceder a los medicamentos necesarios o se vive con el dinero generado al día, ya que esto hace imposible que las personas continúen con su proceso laboral normal. Es por ello que al empezar y atravesar la cuarentena se relaciona con sintomatologías depresivas. Otras de las preocupaciones frecuentes es el contagio a seres queridos. Este pensamiento se presenta generalmente en mujeres embarazadas y madres, por lo que también sería interesante investigar sobre la influencia del sexo sobre las consecuencias psicológicas del COVID. Pero volviendo al tema, la cuarentena por ningún motivo se relaciona con una salud mental óptima. Se ha relacionado a cuarentenas más largas con peores síntomas depresivos. Una de las causas de ello es la información errónea presentada por los gobiernos acerca del cuidado durante la enfermedad, por lo que resulta de gran importancia tener la información correcta para saber de qué manera actuar. También se explica acerca del síndrome por estrés postraumático, a raíz del contagio de COVID y la cuarentena. Este síndrome puede aparecer inmediatamente después del desalojamiento del virus en el cuerpo o meses después del evento, por lo que es importante prestarle atención al estado mental de las personas durante y post-COVID. Es evidente que el COVID afecta en gran medida la manera de relacionarnos con los demás, al igual que nuestro estado psicológico, por lo que es importante motivar a la investigación en este campo, ya que hoy en día no existen tantas fuentes que hablen sobre este tema. Además de todo esto, se ha detectado que el COVID-19 trae ansiedad y depresión. Las personas que pueden presentar un mayor nivel de estrés durante esta crisis incluyen personas mayores y personas con enfermedades crónicas, niños y adolescentes, personas que están ayudando con las respuestas, como son médicos y otros proveedores de atención médica, personas que tienen problemas de salud mental, incluido el consumo de sustancias,
Existen factores de estrés específicos del brote del COVID-19, entre los cuales se incluyen el riesgo de estar infectado o infectar a otros, los síntomas comunes de otros problemas de salud, por ejemplo, una fiebre, dolor de cabeza, etc. Pueden confundirse con el COVID-19. Los cuidadores pueden sentirse cada vez más preocupados porque sus hijos estén solos debido al cierre de las escuelas. El riesgo de deterioro de la salud física y mental de personas vulnerables, como los adultos mayores y las personas con discapacidades. Además, los trabajadores de salud pueden experimentar otros factores de estrés adicionales, como son la estigmatización por trabajar con pacientes del virus y poder contagiar a familiares o amigos, medidas estrictas de bioseguridad, mayor demanda en el entorno laboral, capacidad reducida para beneficiarse del apoyo social debido a los intensos horarios laborales, capacidades de personal o energía insuficientes para implementar la autoasistencia básica. Una de las acciones implementadas por algunos países para intentar controlar la epidemia es la cuarentena. Sin embargo, esto trae consigo otros retos de salud que deben vencerse. Se han descrito generalmente luego de 72 horas efectos psicológicos negativos, incluidos confusión, enojo, agotamiento, desapego, ansiedad, deterioro del desempeño y resistencia a trabajar, pudiendo llegar incluso a trastorno de estrés postraumático y depresión. En conclusión, según estudios, el COVID-19 causa diversos daños neurológicos, tales como afectan su capacidad cognitiva, problemas de memoria, cansancio, adormecimiento de partes del cuerpo o debilidad. Además de esto, también se ha detectado que causa una encefalomielitis desmielinizante aguda. Es una enfermedad inflamatoria que produce una destrucción degenerativa del sistema nervioso central, el cual afecta a las vainas de mielina de los nervios del cerebro y la médula espinal. Otros síntomas a nivel neurológico se relacionan con dolor de cabeza, epilepsia, alteración del estado de conciencia, pérdida del gusto y del olfato. Para finalizar, es evidente la relación que tiene el COVID con las afectaciones neuropsicológicas, por lo que es un campo que abre a la investigación. Por último, les mostramos